La segunda ley es relativa a la mente. La mente tiene la capacidad de crear. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Si no, preguntan a los diseñadores, ¿ya? Y estamos constantemente con nuestros pensamientos creando. Esta ley está regida por el aspecto relativo de la inteligencia o la sabiduría. Conforme al ser humano se piensa, en eso se convierte. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todo lo que es su autoestima es la consecuencia de un pensamiento y de cómo ustedes se pensaron. No tiene ningún asidero real, es todo autogestado, ¿ya? Y es producto de los pensamientos, ¿ya? Entonces, el ser humano está formado por el pensamiento, su carácter, su personalidad, sus emociones, sus sentimientos, todos estos están formados por el pensamiento, ¿ya? Bueno, ahí vamos a parar un segundo porque es importante entender que las emociones también están generadas por el pensamiento. ¿Y por qué? Porque para que se genere una emoción, ya se descubrió, y que se necesita un pensamiento y una sensación física. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento agradable y una sensación agradable, la emoción que nosotros generamos es agradable. Si el pensamiento que yo tengo es negativo y la sensación física es negativa, la emoción que yo genero es negativa. ¿Me comprenden eso, no? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, el pensamiento puede cambiar eso. Entonces, por ejemplo, yo tomo a mi modelo y le digo, ciérralo, te voy a vendar, te voy a dar algo muy rico, ¿ya? No te voy a dar algo para comer. Entonces ya, le digo, toma. Y entonces prueba y dice, oye, ¿qué es esto? Tiene gusto a perejil, tiene como perejilcito, como ajito, y es como blandito, así medio como esponjosito, pero medio así como no babosito, pero como mojadito. Oye, qué rico. ¿Qué es lo que son? Caracoles de tierra. La persona, y esa sensación física agradable y ese pensamiento físico agradable hace que se convierta en una emoción negativa. Pero esa misma persona puede decir, ¿ya? Hoy, ¿sabes qué? Toda mi vida pensé que eran asquerosos los caracoles de tierra y resulta que ahora que los pruebo sin saber lo que eran, los encuentro exquisitos. ¿Comprenden o no? Claro, pero yo creo que llegar a eso, porque yo creo que, por lo menos si me pasa a mí, mi primera va a ser, ¡güey, qué asco! Es en el fondo cómo tratar de ir controlando para que esos pensamientos no invadan esa sensación que uno tiene interna positiva y la transformen en algo negativo. ¿Sería a través de la meditación? A través de la meditación y a través de empezar a entender que tú manejas, desde el presente, tú manejas, y ahí en ese caso, en el caso de los caracoles, tendrías que hacerte cargo de la sensación física, más que del pensamiento. Y reaccionarse, a ver, ya, respira profundo, ya, ándate, sácate la cabeza a un lado, y qué estás sintiendo realmente. Estoy sintiendo un sabor rico, pero los prejuicios no me dejan. ¿Me comprendes? Y date cuenta que los prejuicios que no me dejan son solo pensamientos que no tienen ninguna realidad si no está sostenida por ti. ¿Me comprendes? Sí, sí. ¿Estamos? Hay un ejemplo tan divertido que una vez contó una amiga en un plan Carlos con esto, que dijo que estaba durmiendo con su hija y estaba súper contenta, estaba regaloneando. Y de repente sintió un calorcito, así como que... Y estaba todavía la sensación física placentera exquisita y de repente se dio cuenta que le hice hecho pipí. Claro. Y me como ¡ah! Y ahí tenemos, claro, ahí es donde veo que... ¿Ah? Lo mismo, ¿ya? Entonces, el punto de entender que ahora, en este caso, la persona, como digo, si se queda solamente con la sensación física, puede llegar a modificar esa interpretación. Pero, les vuelvo a decir, manejar la mente, manejar los pensamientos no es una cosa de un día para otro. Implica voluntad, constancia, pero la diferencia es que ya sabemos, ¿ya? Porque finalmente nosotros sabiendo esto, podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos desde el presente y podemos empezar, como decíamos antes, que a través del consciente podemos modificar toda nuestra conciencia. Ya podemos influir en nuestra conciencia individual y modificarla. Y por lo tanto, ir teniendo cada vez una forma de relacionarnos con nosotros, con la vida, mucho más armoniosa y más eficiente. ¿Estamos? Entonces, habíamos dicho que nosotros finalmente estamos
Nuestra experiencia está formada por los pensamientos, porque también nuestras acciones son pensamientos materializados, nada más. Fíjense. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del cigarro, ya que estábamos hablando, ¿no? Primero surge el deseo. Surge un intenso deseo. Y el deseo empieza a buscar, la mente empieza. ¿Cuánto falta para que termine la clase, para el break? ¿Dónde voy a fumar? ¿Voy a fumar acá afuera o allá? Hasta que al final se la regla, chum, y pum, ahí está el cigarro. Y se dan cuenta que en el fondo la acción de fumar fue el deseo, que fue estimulado por el pensamiento, y finalmente se convirtió en una acción. ¿Estamos? Entonces, y lo mismo pasa con comprarse una casa, con salir a almorzar, con una polola, con un pololo en el caso de usted, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, conforme a cómo se piensa, se experimenta a sí mismo. Y experimenta su realidad. Entonces, conforme a cómo la chica se pensó mientras hacía el trabajo del diseño, se experimentó a sí misma. ¿Ya? Y conforme a cómo se experimentó su realidad. En una experimentó su realidad como suplicio, en la otra como una oportunidad para pasarlo bien, para distraerse, para traer amor, etcétera, etcétera, y para darse cuenta que finalmente las condiciones, las circunstancias no tienen nada que ver, porque finalmente ella era la dueña de lo que quería experimentar. Entonces, de otro modo, lo que piensa determinará lo que viva. Sabiendo esto, cambiando sus pensamientos, pueden cambiar su realidad. ¿Estamos? Puede ser algo de esto que, por ejemplo, yo antes me daba mucho susto las arañas y empecé a meditar, no pensando en las arañas, pero no sé, mi interpretación es que la meditación algo hizo que ahora veo una araña y no me da susto. Por ejemplo, ayer había una araña pollita así caminando muy cerca de mí, se había metido en mi casa, vivo en un cerro, y como que me di cuenta que hay un lapso de segundo, como que miro y no viene la reacción y soy capaz de parar la reacción y decir, de susto. Esa es tu conciencia. ¿Eso? Claro, porque tu conciencia individual te dice, ten miedo, amenaza. Tu conciencia, que resolvió el cuento de la araña, limpió el karma con la araña, limpió ese cuento, no tiene miedo. Y como la que rige finalmente tu conciencia, en general, es tu conciencia más que tu consciente, como en tu conciencia hay mayor presencia, o tu conciencia expandió en ese caso, es capaz de modificar el consciente. Es decir, no. Sí, porque yo me doy cuenta como que tiene una orillita así acercándose como de susto y soy capaz de frenarla y sigo viendo la Exactamente, y no me invade el terror ni nada. Modificaste tu conciencia. ¿Ya? O limpiaste ese karma, dicho de otra manera. ¿Es como eso? Exactamente. Exactamente. Siguiente. Sí. Entonces, la tercera ley tiene que ver con los actos. Los actos generan condiciones. Si yo entro para acá gritando y ¡va! ¿Qué te has imaginado? Van a tener una reacción totalmente distinta que si yo, hola, ¿cómo están? Qué rico verlo, vamos a empezar el curso, qué buena onda. ¿Estamos? Entonces, esta ley está regida por el aspecto relativo del amor. Si no se han generado las condiciones, no es posible experimentar aquello que se deseó. En el fondo, yo puedo todos los días soñar y hacer el deseo, ¿cómo se llama? Practicar el secreto todos los días, ya que me voy a sacar la lotería y si no compro nunca un boleto, por mucho que sueñe que y haga todas las cosas para sacarme la lotería, si no me compro el boleto, la lotería no va a llegar a ningún. ¿Me comprenden? Entonces, de alguna manera, si no he generado las condiciones, no es posible experimentar aquello que deseo. Necesito generar las condiciones. Nadie puede experimentar ser feliz si no ha generado por medio de los actos las condiciones para ser feliz. Tengo una pregunta con respecto a eso del boleto. En mi oficina había un señor que trabajaba en la bodega y que lleva, creo que, de verdad, 25 años comprando boletos del loto todos los miércoles. Y me dice, escucha, nunca de ganar el loto, ya, pues estoy desesperado ya con todo lo que he invertido. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿De qué le está haciendo una inversión y la existencia de un sistema de inversión? Porque en el fondo le está negando su realidad. Hay ausencia de poder. En el fondo él se siente, es divertido porque él se siente incapaz de vivir la vida que está viviendo. Y por eso quiere sacarse el loto, para poder vivir la vida que él considera que puede vivir. Pero resulta que no ha podido dejar de vivir en 20 años la vida que vive todos los días. ¿Me cachai que está atrapado en una ilusión? Si esa persona dijera, sí, soy capaz de vivir lo que quiero, me encantaría sacarme el loto,
pero él no generaba las condiciones en su pasado ni en esta vida para sacarse el loto. Ahora, puede que la existencia en otra vida le regale el loto. Él le diga, o cuando tenga 90 años, o cuando, ¿me entiende? Va a depender de su karma. Porque no basta con desear, hay que generar las condiciones. Todas las cosas que nos pasan es producto del karma. Todo. Todo. No hay absolutamente nada que te pase que no sea karma. O sea, no hay cosas al azar, digamos. No, No hay existe suerte. el azar. ¿Ya? Y para los dos lados. Para los dos lados. ¿Mm? Me he preguntado siempre, ¿en este plano o en el otro plano también? En todos los planos. Mucho el karma rige desde los dioses hasta los infiernos, por decirlo así. Del cielo al infierno, todos. ¿Y cómo podemos explicar las enfermedades de los niños, por ejemplo? Los niños con cáncer o... Lo vamos a ver al tiro. Ya. Lo vamos a ver al tiro. ¿Ne? Espera. Sí, se pueden cambiar su... Entonces, sabiendo esto, pueden... dice, el que siembra alegría, en el futuro cosechará alegría. El que siembra conflicto, en el futuro cosechará conflicto. Solo se cosecha lo que se siembra. Sabiendo esto, se pueden formar actos que crean circunstancias y condiciones que le permiten generar cambios en su realidad. ¿Cachan eso, no? ¿Ya? Entonces uno está cosechando lo que sembró. Ahora, si lo sembró hace 2000 años atrás o lo sembró hace una semana atrás, eso no tiene nada que ver. Resumiendo, primera ley, deseo armonía. Segunda ley, pienso armonía, pienso armónicamente. Tercera ley, actos, actúo armoniosamente. Finalmente, experimento armonía. Entonces, También puede ser al revés. deseo, pienso y actúo. Y en consecuencia a eso, experimento la consecuencia. ¿Estamos? Ahora, es súper importante entender esto porque muchas veces yo estoy pensando algo, pero no deseo y no hay actos en consecuente con eso, y por eso tampoco hay una reacción inmediata. Tiene que haber esa consecuencia. ¿Estamos? Y puede funcionar al revés, porque por ejemplo, ya, si yo quiero hacer un cambio de hábitos, probablemente voy a partir del hábito, o sea, del acto para ir... Sí, unos arrastran, por cualquiera de los tres que partas arrastran los otros dos. Ah, ya. Pero, por ejemplo, una persona, quizás no se relaciona mucho, no sé, que lo único que quiere es encontrar trabajo porque está cesante y manda currículum, lo único que quiere y tiene el deseo del trabajo y no encuentra trabajo. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta con lo que habíamos dicho anteriormente, que también parte del Satchitananda, o de esto, del poder, también se expresaba como oportunidades. O sea, en ese caso esa persona tiene una ausencia de poder. La presencia del ser, en términos relativos, en relación al poder, no está presente. Ahora, lo que habría que ver ahí, en términos de verdad, habría que ver qué es lo que está deseando esa persona. Eso te iba a decir, porque puede haber una contradicción entre el deseo y el pensamiento. Sí. Porque uno puede decir, pensar que no encuentra trabajo, pero a lo mejor lo que está diciendo en realidad es que no encuentra trabajo, que no encuentra. Exactamente. Me quiero quedar en mi cama. Yo me acuerdo de un caso de una persona que yo vi y que la echaban del trabajo, ¿ya? Ay, me echaban del trabajo, chuta, ya, entonces la miré y le dije, ¿sabes qué? Tómate unas vacaciones. ¿Por qué? Por no encontrar trabajo. ¿Y por qué no encontrar trabajo? Porque no quería trabajar. ¿Cómo que no quiero trabajar si yo he trabajado toda mi vida? Se me enojó. No se enojó, pero se molestó. Le dije, ¿confías en mí? Sí, no trabajé. Tómate una vacación. Pero date un tiempo. 2 meses, 3 meses, te alcanza lo que 8 meses. Y después de eso, porque si no sabes lo que va a hacer, va a empezar currículum, otro currículum, otro currículum, otro que va a echar una espiral, donde al final te vas a convencer, pensamiento, de que no hay que encontrar trabajo. Porque tú no quieres trabajar ahora. Bueno, ya me dijo, no hay problema. Lo hizo y su vida tomó un cambio en 180 grados, 200 grados, 1000 grados, pero el cambio sí. Pero pasó ese tiempo de no hacer nada. Y cambió así, ¡pum! Pero para otro lado, nada que ver. No sé, pues, se dedicaba a exportar frutas a la China y terminó, qué sé yo, en Wall Street manejando la bolsa.
No, eso, ahí tiene que ver. No, terminó, qué sé yo, pastoreaba ovejas en la Franja de Gaza y ahora, qué sé yo, no sé, pues, se dedica a vender, claro, está haciendo, ¿cómo se llama? Chaleco. No, ¿cómo se llama? Es director de cine en Hollywood. Así de... dice, pero esa persona tuvo que hacerse cargo de su deseo. O sea, no hay víctima. Pero es que entonces el deseo surge desde El ser. Desde el ser, Sí. trascendente. Sí, de la conciencia, mucho, del aspecto más cercano a, o dicho de otra manera, el deseo surge de la conciencia profunda. ¿Ya? Pero no de la consciente, finalmente. Puede haber del consciente o de la conciencia profunda, lo mismo. En el caso de esta persona, ¿ya? Surge el deseo desde la conciencia profunda. En el caso del ejemplo que yo puse, Claro, la conciencia de esa persona, la conciencia no quería trabajar. claro. Ahora, quizás la conciencia de la persona no quería trabajar porque sabía que de alguna manera el encontrar trabajo era entrar en un flujo en el cual había vivido toda su vida ¿Qué quería y hacer? del cual quería salir. Claro. ¿Me comprende? Sí. Y que si hubieras encontrado trabajo, o hubiera dicho ya sé que no, hubiera seguido pegado en eso, ya, la Sole, punto tú dices, no encuentro trabajo como enfermera, 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 y una amiga le dice, ¿y por qué no estoy de Reiki? Ay, creo que el Reiki, qué genial, esto es lo que yo quería, ya, encontré mi horno al zapato, ¿me comprende? Pero si hubiera insistido a partir del consciente, ya, no, que tengo que trabajo, podría haberse pasado toda su vida sin encontrar trabajo, quizás se le convirtió en una víctima, le habría hecho la vida insoportable al marido, etcétera, 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 pues no encuentro trabajo, no encuentro trabajo, no encuentro trabajo. Pero ¿qué pasó? De repente, bueno, no sé si habrá sido así, pero porque puede ser que siendo enfermera en el caso de ella, haya estudiado esta terapia complementaria y haya hecho así nomás, ¿entendí? Hizo un paso para el lado. Pero me comprende en el caso, en este caso, este ejemplo de esta persona, al dejar ese tiempo de trabajar, que se hizo cargo, dijo, ya me hago cargo de esto, su conciencia, su vida giró así, hacia un destino que jamás hubiera imaginado. Entonces, ¿yo encontró calidad pasé a trabajar con terapia complementaria? Por ejemplo, claro, ahí tenía un caso. Ahí tenía un caso donde trabajaba en área industrial y pasaste a otra área. Bien, sigamos, ¿les quedó claro eso, no? Entonces, ¿qué son las carreteras energéticas o las redes kármicas? Ya, como hemos dicho, cada experiencia vivida va quedando registrada en nuestra conciencia, cualquiera sea, tomar la micro, dormir, levantar esto, queda registrado en nuestra conciencia. ¿Estamos? Pero cada registro no está aislado, está conectado con otros por dos similitudes. Una por el tipo de información y dos por el tipo de energía almacenada. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando y estoy desplegando un tipo de energía que es distinta a la energía que estoy desplegando cuando almuerzo, que es distinta a la energía que estoy desplegando cuando estoy recibiendo una terapia energética, que es distinta a la que estoy haciendo cuando me ducho. ¿Me entienden? Entonces, y es distinta a la energía que libero cuando estoy haciendo una clase que cuando estoy conversando con algún amigo o alguna amiga. ¿Estamos? ¿Ya? Y esa energía, parte de esa energía que en mi cuerpo físico, parte de esa energía que en el cuerpo sutil que la liberó, ya sea la emoción o el pensamiento, y parte de esa energía que en el ambiente. Entonces, si yo entro a la consulta de la Sole, lo que voy a experimentar es distinto que si entro a una discoteca. ¿Me comprenden? Por la energía que quedó en el ambiente, que liberaron las personas que participaron de esa experiencia. Entonces, una misma experiencia conlleva múltiples interpretaciones, inquietudes, pensamientos, sentimientos, expectativas, conclusiones, etc. ¿Estamos? Por ejemplo, al estar acá, ustedes están pensando, están concluyendo y están teniendo interpretaciones distintas, tienen inquietudes o preguntas distintas, tienen pensamientos distintos. Uno dice, estoy un poquito cansado, otro, esto, chuta, qué interesante, o esto que entendí esto, o esto es medio denso, esto no lo entendí. ¿Me entienden? Expectativas, conclusiones, etc. Incluso algunos compatibles, algunos incompatibles y otros compatibles entre sí. ¿Estamos? De similar forma sucede con las personas, los ambientes, los contextos, los grupos humanos, países, sociedades, familias, amigos, etc.
Estas diferencias y similitudes conviven perfectamente entre sí, unidos ya sea por la información que conllevan o por el tipo de energía que contienen, conectándose entre sí por similitud, creando lo que se llaman las redes kármicas. ¿Me comprenden o no? Entonces, uno puede estar conectado con alguien por el tipo de información o por el tipo de energía. ¿Me comprenden o no? Si por ejemplo acá estamos conectados por el tipo de información, estamos todos unidos porque estamos buscando la misma información, saber sobre el karma, ¿ya? Pero, y en este caso, bueno, también está la energía similar, ¿estamos? Pero acá tenemos unión por información y por energía, ¿ya? Pero podemos estar unidos por información y no por energía y no por información. Por ejemplo, una discoteca. Están todos pensando cosas distintas, tienen todos intereses distintos, tienen formas de interpretar la vida distintas, pero la energía que se mueve ahí los tiene a todos pegados en la misma. ¿Cachan eso, no? Entonces en una discoteca pueden haber médicos, pueden haber pacos, pueden haber enfermeras, pueden haber, qué sé yo, místicos, pueden haber de todo. Pero la energía que están moviendo es la misma. Si vamos a ¿cómo se llama? A una sala de exposición, la información que manejamos es la misma, pero la energía puede ser distinta. ¿Comprenden o no? Y eso hace que esas personas se unan entre sí. Y eso es lo que va creando las redes kármicas. ¿Y por qué es importante? Muy importante entender esto, porque así entiendo por qué de repente puedo estar viviendo cosas que yo siento que no tienen nada que ver conmigo. Y digo, ¿por qué estoy acá si esto no tiene nada que ver conmigo? No tengo nada que ver con esta persona, igual estoy pegado. Y eso se da mucho en las pegas, donde están unidos por la información, trabajo, pero las energías son distintas. Entonces, tengo que convivir con una persona que tiene una energía que no tiene nada que ver con la mía, ¿ya? Y que incluso puede ser una persona muy agradable, o muy desagradable, o indiferente, porque la persona no está unida por simpatía energética, está unida a mí por información, y que es trabajar. ¿O la familia también? La familia también. En la familia podemos tener información común, que es familia, pero resulta que la chica, supongamos, hace Reiki, ya el hermano hace, qué sé yo, es mecánico, ya, y la otra hermana, qué sé yo, es, qué sé yo, danzarina ballet. Y tienen todas energías distintas, y la otra hermana, qué sé yo, se dedica a escalar montaña. Inventemos, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo hay un concepto, información familia, pero las energías son distintas. ¿Ya? Y la hermana le dice, oye, pero vamos a subir la montaña. No, tengo ganas de meditar, le dice la chica. ¿Me entiendes? Y las energías son distintas, las motivaciones son distintas, pero están todos unidos en un mismo cuento. ¿Estamos? Bien. Next. Bien. Como decía, van produciéndose una verdadera red entre ellos, así como las redes neuronales que almacenan información y se comunican información entre sí. ¿Estamos? Sociedades, familias, lugares, países, etcétera, están conectados por el tipo de energía que manejan y el tipo de información. Podríamos decir que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, por medio de las redes o carreteras kármicas. Todo esto relacionado directamente o indirectamente con todo. ¿Estamos? Entonces, a través de estas redes kármicas, que están conectadas ya sea por la información o por la energía, me permiten a mí vivir cierto tipo de experiencia, que si no fuera así no podría. ¿Comprenden o no? Y esa información que yo tengo almacenada en mi conciencia hace que yo empatice o no empatice energéticamente con ciertas personas o con ciertos lugares, o no empatice con ciertas personas o con ciertos lugares. O en otros casos lo que me mueve y lo que me lleva, a pesar de que no empatizo energéticamente con esa persona, es la información. ¿Comprenden eso, no? Y esas redes kármicas es lo que permite que justamente las cosas puedan llegar a mí también. Como les decía, por ejemplo, alguien se saca el quino o el loto y si no hay nadie que se lo entregue, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo esa experiencia puede llegar a esa persona? Entendiendo esto, podemos entender que todos somos agentes del karma para el que está al frente. Somos un facilitador de experiencia.
Entonces, bajo ese punto de vista, nadie está en deuda con nadie. Nadie le debe nada a nadie. Nadie le hace nada a nadie. Lo único que está haciendo el que está al frente tuyo, te está facilitando, te está permitiendo vivir una experiencia para resolver algo que está en lo profundo de tu conciencia o en la superficie o donde sea, que muchas veces sí tienes claro y algunas veces que no tienes ni idea, pero como quien maneja tu realidad es tu conciencia está resolviendo esta chocha. Y ahí está la Entonces, ahí desde el consciente yo puedo decir, ¿cuál es el problema? Si en el fondo lo que estoy experimentando es la consecuencia autogestada de mi propio karma, donde el otro simplemente es un agente que me está permitiendo vivir lo que estoy viviendo. Y hay cero resentimiento. A mí me han hecho cosas terribles, está bien, aunque no lo vean. Y quien está ahí presente ya puede decir, ¿tengo yo algún resentimiento con esa persona? No, ninguno. Al contrario, estaba en el hospital agradeciendo, ¡uy, qué bueno esto me pasó! Estoy limpiando, no tengo ni idea. ¡Qué bien! ¿Me comprenden? ¿Ya? Entonces, ahí también, y si uno entra en esa dinámica, tampoco es recibo. ¿Comprenden o no? Simplemente una experiencia que se vivió, se experimentó y chao, y listo. Y donde uno ve las condiciones, las circunstancias con quien yo me estoy relacionando, como un agente. Un agente que me está permitiendo a mí experimentar algo que si no estuviera esa persona o no se estuviera eso, yo no podría experimentar. Y no podría resolver algo que no tengo idea que estoy resolviendo. Ahí está el ejemplo que decía ella de los niños con cáncer. Ahí va, no, todavía falta. ¿Falta para eso? Sí. Entonces estaríamos listos para ver. Ah, ya, ¿hacen un pequeño break? Sí, por favor. Yo primero. Ya, una vuelta a la manzana y volvemos. Ya 5 minutos. 3 minutos. En el fondo uno se da cuenta que los hijos no cumplen para nada la expectativa, en muchos casos creo, ¿no? ¿Ya? Y a veces cumpliéndolo, igual uno siempre tiene un montón de yayitas o de etcétera, etcétera, y se da cuenta que los quiere igual. Entonces el amor no tiene que ver por cómo los demás son. ¿Cachan eso, no? ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que estábamos hablando con ella sobre los procesos de amor, de cómo se da el amor en nuestra realidad humana. Entonces yo explicaba que la experiencia humana, mucho el amor no tiene que ver por cómo son los demás, sino que tiene que ver más con un proceso interno nuestro. Y entonces pusimos el ejemplo de los hijos dejan las cosas, no los quiere igual. Y por lo tanto uno también puede aplicar eso a uno. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que uno hace de sí mismo. Puede estar en contra de muchas cosas, por ejemplo, supongamos, ya que está tan de moda que estar en contra de los pobres fumadores. Yo puedo no estar de acuerdo conmigo porque fumo, pero eso no puede por qué impedirme que no me amen. ¿Tú te amas a ti mismo? Sí. ¿Y además fumáis? Sí. ¿Y te gusta fumar? No. Entonces, ¿cómo puedes quererte si hay cosas de ti que no te gustan? De la misma manera que hay cosas de mis hijos que no me gustan, y yo los quiero, de la misma manera hay cosas mías que no me gustan, igual los quiero. Igual hay cosas de mi señora que no me gustan, pero eso no me impide quererla. ¿Me comprenden o no? Entonces, el que uno tenga un montón de cosas pendientes con la vida de uno, de acuerdo a su ideal, no es una excusa para no quererse. Y lo vemos los días, ustedes lo ven al día a día, quieren a su marido, quieren a su señora, o quieren a sus hijos, o quieren a sus parientes, y muchas veces los parientes son muy lejanos a lo que nosotros consideramos que es nuestro ideal de amor, o el código de conducta que deberían tener para poder amarlo. ¿Me entienden? Entonces eso mismo lo pueden aplicar a ustedes y decir, oye, si no necesito ser así o asá para quererme, será lo mismo, ¿ya? Porque el amor, como está, pertenece al ser, no tiene que ver ni con las acciones, ni con ninguna de esas cosas. ¿Me entienden? ¿Ya? Y por eso es importante entender que hay una parte de ustedes que está incontaminada. Y que como está incontaminada, siempre pueden recurrir a ella, y lo que van a encontrar es ese amor puro que siempre está. ¿Comprenden? Ya, sigamos con las redes kármicas. Este ya lo hemos leído, ¿no? No, este no. Por otro lado, la información que se encuentra en la conciencia contiene el tipo de energía que fue liberada en el momento de vivir la experiencia. Así, dos experiencias incompatibles si manejan el mismo tipo de energía, aun siendo de información disímil, diferente,
están conectadas entre sí. Y esta conexión permite que hagan asociaciones o conecten con parte de la información que se encuentra en vuestra conciencia, determinando la interpretación del estímulo y entrando en una nueva carretera energética o kármica con la energía o información similar a la que están liberando en el momento de interpretar el estímulo. ¿Qué significa eso? Yo voy caminando por la calle y un señor empieza a gritar con el señor del lado y empiezan a gritarse y de repente yo paro la oreja y resulta de que están discutiendo la cuestión y yo engancho con la energía. Y de repente no me doy ni cuenta cómo estoy metido en la pelea con los viejos ahí agarrados a combo, siendo que iba caminando por ahí, no tenía nada que ver y no conocía a ninguno de los dos personajes. ¿Me comprenden? O al revés, ya va alguien caminando, ya está haciéndole, cuchi, 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 o perrito, 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 y yo paso por ahí y engancho con energía, y con la persona que no tengo nada que ver, con un perro que no conozco, ya con otra persona, y estoy ahí, perrito, perrito, y estamos compartiendo un mismo momento y entre una carretera energética, ya que tiene que ver, en ese caso, con el amor hacia el animal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y eso lo podemos aplicar en todo sentido de cosas, como de repente nosotros vamos cambiando de carretera energética de acuerdo a la información que yo tengo en mi conciencia. Entonces, en el caso del ejemplo que puse en esta persona, que pasó 2 meses sin trabajar, y en el caso tuyo también, que pasó un periodo, en ese periodo, en ese transcurso de tiempo, cambió la conciencia de la persona. Y como cambió la conciencia de la persona, modificó su carretera energética. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, ¿sabes que estoy pegado en una circunstancia y no sé cómo salir? Cambia tu forma de pensar relativo a eso. Y en el momento que cambia la forma de pensar relativo a eso, ya se va a empezar a cambiar su carretera energética. Y va a abrir un espacio donde va a poder vivir experiencias que antes no podía vivir porque estaba cerrado. No había energía o información que pudiera permitirle transitar por él. ¿Cachan eso, no? Sí. Bien. Ahora, es importante también esto de las carreteras energéticas porque finalmente lo que va a permitirme yo que entre en esa carretera energética va a ser mi nivel de conciencia. Entonces, si mi nivel de conciencia es que amo por sobre todas las cosas a los gatos y odio a los perros, ya el Señor va a pasar por ahí y está diciendo, ¡uy, perrito, perrito, perrito! Y yo voy a pasar de largo. Si yo amo a los gatos ya, o a los perros, o amo a los gatos y a los perros simultáneamente, voy pasando por ahí y el Señor dice, uy, qué perrito, 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 y yo me agacho, uy, qué perrito, ¿verdad? Es porque mi conciencia sintonizó con la misma energía que había ahí. Pero si mi conciencia no sintoniza con esa energía, yo voy a pasar de largo. ¿Me comprenden? Entonces eso es lo que hace que podamos vivir ciertas experiencias y otras no. Porque nuestra conciencia, si no sintoniza con la energía que hay ahí, va a pasar de largo. Y por lo tanto esa carretera energética va a pasar de largo. ¿Estamos? Y eso tiene que ver con el karma también. Por ejemplo, yo hace un montón de años atrás, mi papá tuvo un accidente, iba con mi papá al norte, a mi mamá hacia el norte, tuvo un accidente tremendo, hicieron una vuelta así en el auto y el auto quedó así, ¿ya? Mi hermana iba hacia otro lugar, hacia el norte, y de repente vio este accidente y era su papá. Y yo estaba en Paine, ¿ya? Y esto fue todo un día viernes, ¿ya? Y entonces recibí un recado en la grabadora, en esa grabadora, que decía, mi cuñado, que es danés, entonces hablaba así, tú tienes que contactarte con tu papá, es importante que te conectes con tu papá. Y dije, ay, este señor qué raro, y esta cuestión, no entendía nada, y qué raro, qué mensaje más raro. Claro, yo estaba tan nervioso con lo que estaba pasando, ¿ya? Bueno, y dije, el torre, y dije, ya, bueno. Y dije, que se conecte con mis papás. Cuando lleguen del norte, los voy a llevar. Y pasé viernes, sábado, domingo, lo pasé regio, en la primavera, en la parcela, en Paine, bomba, ¿ya? Entonces llego, y llega el lunes, y dije, llega mi papá, los voy a llamar, pensar cómo están, llaman a la casa, aló, y me dicen, a la Margarita, oiga, no, sabe que su mamá está en la casa de su hermana, de la tía tanto, porque tuvo una etcétera, y ahí súper recién todo. Y resulta que mi hermana, mi cuñado, mi papá lo pasaron, pero como el nati el fin de semana, porque mi mamá cayó en el hospital con Teo,
Y yo nunca supe nada. Y cuando llegué ya estaba todo resuelto, estaba el asunto de la grúa, estaba el cuento del auto, estaba el asunto del hospital. Y finalmente donde llegué a la casa a mi mamá, que estaba tendida en una cama, donde estaba bien, ya, y dijo, ay, tengo que estar 3 días aquí en reposo hasta que venga el médico. Y eso fue todo. Y todo el proceso era porque yo no estaba en esa carretera energética. ¿Me comprenden? Y nunca supe. Y a pesar de que por información familiar estábamos conectados, pero por energía no tenía nada que ver la energía mía con la energía de ellos. Y siendo una misma familia, ellos experimentaron, lo pasaron presión, y yo estaba sin saber. ¿Comprenden? Esas son las carreteras energéticas. ¿Ah? Como yo estaba transitando una carretera energética totalmente distinta a los de ellos y que en algún momento nos volvimos a encontrar, pero en un espacio que no era desarmonioso, ya ni para mí y para ellos ya habían resuelto la mayor parte del conflicto. ¿Estamos? Andrés, disculpa, pero eso uno mentalmente uno lo puede guiar, o eso pasa más allá de, por ejemplo, no, yo no me quiero involucrar en tal situación. No, también, po. Sí, pues acuérdate que hay 3 leyes, está la del pensamiento, la del deseo y la acción. Si lo que te mueve a no estar ahí es el deseo, te vas a mover por el deseo. Si hay un pensamiento, lo puedes modificar porque yo puedo desear algo. Ya deseo, qué sé yo, andar en skate. Y tengo porque, ay, que el skate, que me acordaba cuando chico andar en skate, que mamá. Y mi consciente, muchos dicen mi consciente, pero mi conciencia me dice, chuta, tenés 60 años. Y si te caí, ya, y a través del consciente puedo modificar ese deseo. Y yo no anduve en skate. ¿Estamos?